placer, como siempre, hablar con mi profesora Alicia Benmergui, la profesora de muchos de ustedes, seguro. Y nada, Alicia, como siempre, bienvenida a tu programa y gracias por atendernos siempre. El placer es mío y la verdad que no es para tanto. Vos también sabés mucho, Raquel. Así que, bueno, muchas gracias por tanta amabilidad. Nada, un placer. Ya sabes que te queremos y te apreciamos y te respetamos y estamos deseando oír más sobre ese periplo de los judíos por la historia, en este caso la del nuevo continente, ¿no? Exactamente, porque con lo que estamos trabajando con Jorge son las historias de las diásporas y es este cruce que van a hacer, por supuesto, no solo los judíos, pero los judíos van a cruzar junto con nosotros. Y los primeros en hacerlo, en general, como ya sabido, han sido estos judíos sefaradíes, lo que ha sido la élite sefaradí. No hay que decir que fueron todos, porque los primeros son estos que se van de España, que se van a Portugal, que después se van a Ámsterdam, a Hamburgo, a Londres. Son una élite, son adinerados, son cultos y educados y son mercaderes que circulan por los 7 mares, y esto es una historia muy particular y muy especial, y tiene que ver también con muchas historias de lo que habitualmente se dice marranos. Yo esa palabra la detesto, pero bueno, la gente sabe que marranos eran los que eran judíos ocultos. Y bueno, entonces los primeros en llegar en un conjunto, porque verdaderamente también se sabe que llegaron otros de lo que habían sido de Europa Central, de los fragmentos que habían quedado en la guerra de los 30 años de lo que había sido el gran imperio sacro-romano germánico. Y bueno, pero los primeros en llegar a Nueva Ámsterdam, y eso ya lo contamos la vez pasada, fueron los judíos que deciden, cuando los portugueses recuperan las tierras de las que se habían apoderado los holandeses en el norte de Brasil, deciden no retornar a Ámsterdam y recorriendo y bordeando la costa de Sudamérica, llegan hasta Curazao en el Caribe y finalmente se dirigen y llegan en 1653 o 56, llegan a las costas de Nueva Ámsterdam, que luego será Nueva York. Bueno, la vez pasada conté un poco la historia esta, y después que estos fueron los primeros judíos que estuvieron en Rhode Island, en Newport, en Nueva York, en muchos lugares se van a instalar, y también en el sur, en Savannah, en Charleston, en muchos otros lugares, porque lo van a hacer viniendo también desde el Caribe. Pero también van a llegar los otros, los jóvenes que tienen que buscar nuevos lugares donde vivir, en el imperio, en lo que eran las tierras germánicas. En muchos había principados, había ducados, había distintas formas de gobierno. Estaba es lo que se llamó el Zollverein, antes de que Alemania se convierta en un solo país en 1870. Y estos jóvenes no podían quedarse cerca de sus padres porque no lo permitían las leyes. Así que muchos de ellos también se escaparon de Europa, porque en Europa habían tenido lugar revoluciones, porque estaban buscando nuevas formas de vida y mejores condiciones. Y entonces llegan también a Estados Unidos, eso lo conté la vez pasada, pero bueno, lo que abunda no daña, y se establecen cerca de estas comunidades sefaradíes, primero porque para estar con judíos, porque son bien recibidos, porque pueden seguir practicando su religión, y además porque ahí encuentran chicas para casarse. Y esto fue muy importante en esta historia. Y la última entrega que tuvimos, yo le conté a Jorge la historia de Mordejai Noah, que para principios del siglo XIX quiso hacer una colonia para judíos en Búfalo, cerca de las cataratas del Niágara. Se llama eso un protosionismo, pero bueno, él fracasó, pero bueno, la idea la tuvo, y quiso crear una colonia que se llamaba Monte Ararat. No nos olvidemos que en el Ararat se dice que ahí encalló el Arca de Noé, una vez que se terminó el diluvio.
También conté la historia y hoy me gustaría completarla un poco porque explica algunas cosas sobre estos judíos que llegan a Estados Unidos, a pesar de que la vez pasada conté, antes de Mordejai Noah, la historia de Uria, no sé cómo se dice en inglés, lo voy a decir en castellano, de Uria Levi, que fue un chico que se escapó de su casa a los 10 años, un chico de una familia mixta en el sentido tradicional judío. Acá en la Argentina se les dice café con leche, a los que sefaradíes y ashkenazim. Y se escapa a los 10 años y se embarca como cadete en la Marina norteamericana. Este chico llegó a ser comodoro en el siglo XIX, y comodoro es el equivalente en la actualidad al título de almirante. Y debo decir que tradicionalmente, a pesar de que hubo un almirante, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que era un judío rico, en general, ni los ingleses ni los norteamericanos querían judíos en la Armada, no les gustaba, eran muy tradicionales y había mucho antisemitismo en estos ámbitos. Lo que yo quería completar de los datos de este Uria Levi, que es un personaje muy interesante, la vez pasada conté su historia, pero quería contar que él era su tatarabuelo materno se llamaba Samuel Rivero Núñez, y eran judíos que se escaparon de España. Estos no eran de Portugal, porque ya sabemos que en la época de la Inquisición los judíos circulaban entre España y Portugal, y eran y los que habitualmente se conocen como criptojudíos o marranos. Sí. Y esta familia, la familia por parte de su madre, los Rivero Núñez, acá los norteamericanos y los holandeses también, yo vi que los judíos sefaradíes nunca usan la ñ, son los Núñez. Pero bueno, nosotros usamos la ñ y a mí la ñ me gusta. Así que eran 42 judíos sefaradíes que se escapan de la Inquisición y se escapan de España y se fueron a Londres. Y en 1733 se van de Londres a Savannah, al sur de Estados Unidos, y se establecen ahí. Entonces esta familia, de la cual él va a ser descendiente, y él es el primo también de Mordejai Noah, eso se lo conté la vez pasada a los oyentes hablando con Jorge, sí. Van a participar y van a estar en la historia de la independencia que tiene que ver con Filadelfia. Por parte de su padre, él es descendiente de Ashkenazim, pero tanto Mordejai como Uria estaban muy orgullosos de su ascendencia sefaradí. Y en cierto modo tenían razón, porque eran gente de un elevado nivel social y cultural, y bueno, eso les dio algunas características bien particulares. Yo lo que quería además agregar y contar, porque es súper interesante y la vez pasada no se lo conté a Jorge, eso fue lo que me faltó de Uria, es que bueno, yo conté como Uria era un chico, prácticamente un cadete, participa en la guerra de la independencia en 1802, luchan contra los ingleses lo derrotan y lo metieron preso en una cárcel ahí en Dartmoor, en Inglaterra, y estuvo como 18 meses preso. Entonces a él le pasan varias cosas, lo echan como 7 veces, no lo quieren, él alcanza el grado de capitán y lo degradan, no querían judíos. Yeah. Pero bueno, él era un tipo de mucho carácter, dicen que la familia contó que él volvió ahí para hacer la bar mitzvah, porque él siempre se conservó muy judío, una cosa bastante curiosa, por eso la cuento y la vuelvo a contar. Y él, bueno, él hizo 2 cosas así bastante notables. Él llega al Congreso de los Estados Unidos y él logra que se sancionen una ley eliminando los castigos físicos de los marineros en los barcos porque eran espantosos. Hubo muchas películas, que una era con Marlon Brando. Vos sos joven, no te acordarás. Sí, el motín del Maine, ¿no?
Sí, era el motín a bordo. Pero no era el del Maine. Bueno, pero sé cuál dices, que se enfrenta, él es un capitán colérico y autoritario y la tripulación se rebela contra él, ¿no? Sí, el motín del Maine creo que es la de Humphrey Bogart y he mezclado a dos astros, me parece a mí. O el motín del Bounty o el motín... Eso. Porque acá no lo llamaron como... Sí. Y bueno, esta historia tenía que ver con que muchas veces en Inglaterra, eso también lo vi en una película inglesa, para la historia el cine está buenísimo, cuando cuenta, secuestraban directamente a los marineros y los sometían a tanto maltrato, era tan terrible que bueno, que el castigo físico era algo habitual, a veces los apaleaban, bueno. Entonces lo que logra Uriah Levy es que se elimine esa humillación, esa ignominia que es el castigo físico. Bueno, él, a pesar de que fue degradado, todo eso, él logra el título más importante, que es el de Comodoro. Y él siempre permaneció cerca del judaísmo, siempre él vivió ahí en Anápolis, en toda esta región de lo que era, donde estaban las antiguas Maryland, donde estaban las antiguas y primeras colonias norteamericanas. Y hay una cosa, yo la conté, pero la quiero volver a contar, si no te molesta. No, por favor. Él fue un admirador de Jefferson. Yo, en realidad, no soy admiradora de Jefferson. También vos habrás visto seguramente la serie donde él tenía una familia, él tuvo una amante negra, y hay descendientes negros de la familia, acá nosotros no decimos afroamericanos, no me parece. Y sus años en París, ¿no? También, bueno, en Francia. Sí, cuando él estuvo, debes haber visto la serie esa. Y lo más terrible que él hizo fue que dejó que sus hijos se los llevaran como esclavos. No fue capaz de defender a esa familia que él tuvo, así que a mí no me parece una figura nada admirable, pero bueno, él lo admiraba por sus condiciones democráticas. No te podés imaginar, no tenés idea la admiración que él tuvo. Y entonces él compró la que había sido una hermosísima residencia en el estado de Virginia, de estilo italiano, se llamaba Monticello, y toda la restauró. Y ahí se fue a vivir su familia, se la dejó para su madre, porque él había hecho dinero, no con su carrera, sino invirtiendo en la bolsa, y después la madre fue enterrada ahí. Y después él se la donó al Estado norteamericano. Y parece ser que también la dejaron, le dieron muy poca, acá le diríamos bolilla, a esta hermosa mansión, a este lugar, hasta que finalmente la restauraron y queda esta memoria de esta donación que él hizo, porque él hizo otras cosas. Hay una estatua que está ahí cerca de, ahí en Washington, que es en el círculo de donde están los héroes norteamericanos, los más importantes, y es la única estatua, y parece que es una excelente estatua, de Jefferson, y también esa fue una donación de él. Él fue reconocido, curiosamente, en el año 1942, cuando un destructor se le dio el nombre de él. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. La Marina rectificaba de alguna manera, ¿no? Quiero decir una cosa que a veces a la gente no le gusta. Debe haber habido más judíos ahí que se ocuparon de esto, de recuperar la memoria de este hombre, porque hay también una sinagoga en Anápolis y un centro de marinos que le dieron el nombre de él, y esto fue hecho en 1958. Quiere decir que su nombre ha sido reconocido y ha sido valorada toda la obra que él había hecho. Bueno, él también tuvo un hermano menor, y uno de ellos se llamó, que tuvo 5 hijos, y el menor de ellos se llamó Jefferson Monroe Levy.
Digo porque para esto después va a pasar algo en el sur de Estados Unidos y tiene que ver con la guerra de secesión, donde va a haber judíos que van a luchar contra la esclavitud y judíos que van a luchar por la esclavitud porque tenían sus haciendas ahí y vivían de eso, de las plantaciones de algodón. ¿Tenemos tiempo o sigo contando? Tendríamos que ir cerrando el programa de hoy y así creamos impaciencia y deseo para el próximo. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Para los que ya han escuchado un poco la historia de Uri Alevi, bueno, yo siempre digo, lo que abunda no daña, así que lo repito una vez más. Y bueno, nos vemos dentro de algunos días. Ha sido un placer hablar con vos, Raquelita. Y para mí también. Un beso muy fuerte y nuestro agradecimiento por enseñarnos tantas cosas. Hasta pronto. Hasta pronto.